siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Esto ya no le pertenece solo a los compañeros de Sanón. Esta lucha de aquí, de este lugar, nos pertenece a todos. Y permítanme que además de ser piquetera, sea también parte de la fábrica Sanón, sea parte pequeñita de una máquina que se mueve, de una cerámica que sale. ¡Basta de abrir merenderos y comedores! Abramos fábricas, abramos lugares de trabajo, cooperativas. No pidamos tanta plata para regalar comida donde los niños no saben de dónde vienen y todavía tienen que agradecerle al puntero político que se las trae. El país está prendido fuego, pero esto es el fuego más grande que pudimos prender. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Me piden todo eso, sí. Ah, qué linda que está. A la de siempre, ¿eh? Sí. Decime, negro querido, ¿cómo está Uruguay? Si no serían pesadillas, ¿no? Dios me libre. Tantas cosas se llevó el viento. Llévate a Patricia Bullrich. Sí. Pero claro que no. ¿Tenés $100.000 para blanquear? Ay. Silvito. Sí. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí Caballero de Día. Los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también mucho humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Sumo, por supuesto, mi voz de repudio al hackeo que ha sufrido la cuenta de X o de Twitter de la radio. Esto tiene que ver desde ya, me parece, con un gobierno que intenta silenciar las voces críticas y una de ellas, quizá la más coherente o la más consecuente a mi modo de ver, es la Radio de las Madres. Así que a todos los trabajadores de la radio, a todas las trabajadoras de la radio, fuerza que esto también lo vamos a superar. Bueno, también tengo que decirles que pasaron 7 minutos de las 8 de la mañana y hoy, la verdad que estaba viendo, apenas me levanté las noticias económicas, la voy a desarrollar en el editorial esta idea, ¿no? Pero hay un blanqueo, ese blanqueo permite que las personas que tengan hasta $100.000 no justificados, no declarados, pueden ser de drogas, puede ser de trata de personas, puede ser de venta de, vaya a saber, ¿no? No pago impuestos, van a poder invertir, comprar cualquier cosa que sea o se venda o camine en el mercado argentino. Esto es una decisión de Caputo, ¿no? El ministro de Hacienda. Y la verdad es que me sentí un gil, porque es como una especie de blanqueo. Es una especie de blanqueo, pero además me sentí gil por mí y por otros. ¿Qué quiero decir? Por todos los que pagamos impuestos en forma legal, que lo hacemos con mucho esfuerzo, que lo hacemos aparte a veces con mucha conciencia también de lo que significa el pago de impuestos, y que no recibimos estos beneficios. La verdad que no recibimos beneficios, por el contrario, lo que recibimos son cuentas abultadas, cada vez más difíciles de pagar. Y por el otro lado también, para los que se sienten más gil que yo, que son los que creyeron que este gobierno tenía atado con el Fondo Monetario Internacional una especie de estabilidad cambiaria de acá a la eternidad. Bueno, evidentemente le siguen faltando dólares y ya están manoteando lo que hay, lo que se disponga, ¿no? Si vienen los cárteles, cualquiera que esté acá en la Argentina y tenga posibilidad de volcar dólares al mercado, no importa su origen, porque de eso se trata, no importa su origen, lo va a poder hacer. Yo no sé si esto pasa al Gafi, ¿no? Me suena a que un gobierno prohija, promueve, fomenta el lavado de dinero, así se los tengo que decir.
y eso hace que yo me sienta extranjero en mi propio país. Me ha pasado, me viene pasando, hoy me pasa más que antes. 9 minutitos pasaron de las 8, les decía, hoy arrancamos, creo que 6 de mayo del 2025, este es un mes patrio, es un mes donde nosotros recordamos o evocamos lo que ha sido nada más y nada menos que la revolución que nos dio origen, porque es verdad, nosotros no nacimos de un huevo, no nacimos de un repollo, nacimos de una revolución. Me encanta esa palabra, me encanta esa palabra. También me encanta presentar todos los días, como lo hago habitualmente, a esta gloria de la radio argentina, que ahora la está rompiendo en el streaming. Se llama Florencia Ibáñez, y le decimos muy buen día, Floppy. Hola, gracias Roberto, feliz porque estoy con vos, feliz porque estamos muy activos, como me decía Gary Castro, que es lo importante. Sí, como vos decís, uno no sabe ya qué hacer con la cantidad de dólares que tiene, imagínate, los sueldos en dólares, todo lo que se había prometido, ¿no? En dólares. En dólares. En dólares, sí. Sí, tal cual. Bueno, pero lo nuestro es llevar felicidad a la audiencia, así que ahora vamos a contarles de qué se trata hoy nuestro libro Gentileza de la LEF. Antes, hablando de libros, te digo que estamos copando la Feria del Libro. Miércoles. Estoy yendo y cada vez que voy caminando por un pasillo se cruza Valeria Di Croce. Voy por el otro pasillo, anda Amado Vudú. Voy por el otro pasillo y va Rinconet. Y digo que estamos copando la feria. Claro que allá cruzaste, tomás el cafecito y está el pabellón Martínez de O, donde hay otro look. Pero no importa, nosotros estamos llenando la Feria del Libro y hoy hay un homenaje que después vamos a recordar, muy importante, el de Hugo Soriani. El Biafra, sí. Sí, que como a las 20 es entrada libre y gratuita, mirá qué dato te doy, y a las 20:30 es el homenaje. Ajá. Y va a estar León Gieco, el padre Paco, quizá la gente tenga ganas de darte una vueltita, ¿por qué no? Y bueno, desde acá a toda la comunidad, desde ya de Página 12, creo que ha sido un tipo muy querido, quizás no tan público, ¿no? Pero bueno, todos los que de algún modo forman esa comunidad lo quieren, lo sienten presente. Yo siempre recuerdo el tema de León, ¿no? Que decía que leemos Página, ¿no? Claro. Y a Galeano. Bueno, sí. Eso en la Argentina y sobre todo en Capital Federal es un núcleo muy importante de gente. Y el Biafra Soriani fue uno de los artífices de ese medio de comunicación que todavía persiste desde el 1987 a la fecha. No es poco, es un montón. Sobre todo teniendo ideas que el mercado no valida. Ese es el punto, ¿no? El mercado no valida y eso es muy difícil. Es como, en ese sentido, hermano de la radio de las madres, digamos. Nosotros, las cosas que decimos acá no vamos a tener la publicidad de McDonald's. Como si puede tener el programa de Feynman o Feynman. Claro. Entonces, desde ese lugar yo creo que es realmente monumental el trabajo que ha hecho Página 12 y entre ellos uno de sus artífices fundamentales, Hugo Soriani. Sí. Así que desde acá nos sumamos al homenaje, a la celebración de lo que fue en vida nada más y nada menos que un hacedor de medios, expreso político y también un defensor férreo de los derechos humanos, que creo que es el nervio central de ese diario y de ese grupo hoy llamado Página 12, Grupo Octubre, ¿no? Lo pensé inclusive, si te parece, Roberto, como una oportunidad de la juntada, que no hay que perder oportunidades de, así como fueron a escucharte con Contraeditorial, que ayer estuvo presente en la Feria del Libro, lo llevó Darío Villarruel, lo exponía para que todos vieran también ahí. Te quiero contar que, como es gratis, insisto, a las 20 la entrada, a partir de las 20 en la Feria del Libro, sí. Aquellos que quieren ir tienen entrada libre y se ven un homenaje precioso porque va a estar Víctor Hugo, León Gieco, va a estar el padre Paco, Nora Beiras y muchos compañeros, así que creo que es la juntada. Brustein, exacto. La juntada puede ser muy linda, ¿no? En tiempos de que nadie se salva solo. Seguimos con ese clima. Bien, Roberto. Bueno, muy bien. Y el sorteo, el sorteo. No quiero privarme de decirles que 18 grados 2 es la temperatura, máxima 23, algunas lluvias. Pero el sorteo de hoy, mirá qué lindo libro. Cubanísimo es el sorteo, es el libro de hoy elegido por el Aleph para llevar felicidad. Mirá qué tapa, Roberto, Cubanísimo, todas iconografías, wow. Está el Che Guevara, por supuesto, y hay un montón más. Aquellos que quieren esto de Daniel Sper, simplemente llaman, participan y déjennos el mensaje con su voz. Súmense a las voces, queremos fuerza, comunidad. ¿En qué anda la oyentada, como dice Robert?
11 32 000 530. 11 32 000 530. Y también síganos por YouTube, es importante, aquellos que quieran vernos, porque vienen figuras relevantes y es lindo también acompañar un poco con la vista. Dicho esto, Roberto, todo tuyo. Entonces avanzamos. La noticia del día, 2 por lo menos que están encadenadas. Una tiene que ver con esta especie de nuevo blanqueo que va a permitir que personas puedan invertir hasta $100.000 sin justificar el origen de los mismos, por lo menos no por ahora, y sus consecuencias, de eso queremos charlar. Y también el super IVA. ¿Alguien sabe lo que es el super IVA? Ah, bueno, yo tampoco, pero creo que es algo así como que el Estado Nacional bajaría el gravamen para que después las provincias o cada provincia, según su propia economía, pueda hacer un IVA más o menos importante, digo, ¿no? O de mayor porcentaje en la compra o menor. Esto es lo que yo entendí, pero siempre hay que recurrir a los especialistas, por eso está en línea Fabián Medina. Él es economista y docente de la Universidad de Buenos Aires. Para tratar estos asuntos me parece que es fundamental. Fabián, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero te saluda aquí desde la AM530, la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Y acá estamos. No sé si ir a blanquear mis $100.000 o por el otro lado, no sé, anotarme en el super IVA, que no sé qué es, pero tiene nombre de superhéroe. Mirá, te digo la verdad. El blanqueo no es algo potable. Es ¿No? algo sería algo ilegal. Ilegal, bien. Porque lo tenés que hacer por ley para dar seguridad a aquel que ingrese, que no lo vas a meter en preso por evasión. Claro, entiendo. A ver, entendamos. No es solamente sacar las sanciones y multas por no mostrar el origen, sino que inclusive eso tiene que quedar firme cuando viene otro gobierno. Claro. Que seguramente va a venir otro gobierno, porque no podemos seguir teniendo desquiciados a cargo del país. Uh-huh. Eso es una realidad. El tema es así. Yo no te puedo decir, vos usá la plata como querés, sacarla de donde querés, no tenés que decir de dónde la sacaste, porque eso se llama paraíso fiscal. Y estaríamos en la nómina de paraíso fiscal. Nosotros lo llamamos paraíso fiscal para que se entienda. El lenguaje técnico es jurisdicción de baja o nula tributación. Por ejemplo, está Paraguay, ahí, en la lista desde el año 2018. Ajá. Y eso lo ponemos nosotros siquiera, lo pone el GAFI, que es el grupo de países anti-evasión. Uh-huh. El único país, aclaremos, ¿no? El único país que no está en ese esquema es Estados Unidos. Sí, claro. Porque los muchachos tienen Delaware, tienen otro paraíso fiscal dando vuelta y no quieren saber nada. Uh-huh. De casualidad, en el 2023 se firmó el acuerdo entre lo que era la FIP y el IRS, que es el homónimo norteamericano, para mandar información. E inclusive los de Delaware, que es el paraíso fiscal, y Nevada, ¿no? Es el otro, está Las Vegas, que se entiende que sea paraíso fiscal también, porque donde están hay concentración de casinos no se puede demostrar muchas veces el origen de los fondos. Entonces, más allá de eso, nosotros tenemos en Argentina toda la información de lo que tenés en Estados Unidos, lo que tenés en Uruguay, lo que hay en otros países, porque hay acuerdo. Y cuando vos vas a hacer la declaración jurada de ganancias y o bienes personales, entran a nuestra parte dentro de la página de la FIP, de cada contribuyente, y te dice fondos en Uruguay. Te da el nombre del banco, número de cuenta y el monto. Ajá. Bienes en Estados Unidos, departamento en Miami, ubicado, monto, ¿sí? Entonces, ya no es que vos declarás lo que querés, ya declarás lo que tenés que declarar. Pero eso es la parte de este blanqueo que dijo ayer, yo creo que estúpidamente, o de un nivel de separación tremendo, el Ministerio de Economía. Es una locura hacer lo que va a hacer. Va a dejar a mucha gente pegada, hablando mal y pronto. Uh-huh.
Ahora, esto marca también la necesidad de dólares del gobierno, ¿no? Por eso te digo, es una medida desesperada y la locura del ministro y del presidente, porque, a ver, el ministro no lo hace solo esto, ¿eh? No, claro. Aclaremos algo para que la gente lo entienda. A nivel administrativo, todos los ministros dependen del jefe de gabinete, lo dice la Constitución. Pero a nivel político, depende directamente del presidente. Por eso el presidente del Central y el ministro de Economía van a tener que rendir. Y hace el correligionario Sergio Palazzo, se hace la denuncia penal por la inexistencia o la falta de comunicación del oro del Central. Se hizo 2 pedidos, no se lo contestaron, diciendo que es información sensible. No es información sensible cuando afecta la reserva monetaria o el bolsillo de todos los argentinos. Porque el presidente del Central, con supervisión del ministro de Economía, tienen como función resguardar el oro y las reservas metálicas también. Claro. No se tiene que decir dónde está. Como no se lo contestaron, sabemos que no está, porque lo vimos en camiones y sabemos en qué vuelo salieron, pero figuran en el estado financiero. Pero no hay ninguna nota de dónde está. Porque, a ver, ¿qué quiero decir con esto? No hay informe del auditor, por ejemplo. Sí. Del Central, esta vuelta. El auditor, cuando va a hacer el informe de auditoría, tiene que ir a la bóveda, poner etiquetas y poner oro, ¿sí? Por ejemplo. Y una vez que cuenta los lingotes de oro, pone 528, 585 o 1532 lingotes de oro. Ese informe no está en el auditor. No está hecho el estado financiero, pero sin informe de auditoría. Por eso te digo, si el diputado nacional, Sergio Palazzo, hace la denuncia penal, influye. Claro. El ministro de Economía, presidente del Central, jefe de gabinete y presidente. Fabián, te quiero preguntar también sobre esto que se ha llamado o llaman el super IVA. A ver si lo podemos traducir. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a cambiar en el mapa tributario con eso? Te voy a decir lo que quieren hacer, lo que dicen ellos que quieren hacer. Sí. Porque una cosa es lo que quieren hacer, otra cosa es lo que va a pasar. Ellos dicen que el IVA lo van a bajar al 9%, lo cual, primero y principal, tiene que ser por ley. Bien, del 21 al 9. Del 21 al 9, bien, para que las provincias hagan un IVA provincial y lo incorporen a la misma factura. Pero el que va a recaudar eso es Arca. Es el Estado Nacional, el fisco. ¿Sabes cuál es el Exacto, claro. ¿Sabes cuál es el problema, Robert? Hay 2 problemas. Primero, en realidad son 3 los problemas, perdón. Primer problema, te lo dije recién. Sí. Para bajar el IVA de 21 a 9 tienes que ir por ley. Sí, claro. Porque la misma ley de IVA te permite bajarlo de 21 a 17 con un simple decreto, artículo 27, si no me acuerdo el número. Pero no a 9. No a 9, claro. Porque te permite bajar un 25% la alícuota. Entiendo. El tema es, le van a poner el IVA provincial, que tiene que salir de una ley de las provincias, pero cuando lo recauda Arca, te lo van a cobrar ellos y te va a desfinanciar a las provincias, porque no se lo va a entregar ni de casualidad. De hecho, la coparticipación es ley y no la entregan. Claro, claro. El dato que tenés ahí es algo mucho peor. El Estado Nacional necesita tantos pesos que resulta ser que la sumatoria de ingresos brutos de todas las provincias es el tercer impuesto de recaudación a nivel nacional. Entiendo. O sea, en lugar de decíamos, lo van a cagar. Lo van a de arriba un palo. Eso según Keynes, ¿no? Sí, según von Mises. Está bien. Nos vamos a recalcar, decía el paisano de La Rioja. Sí, sí.
el cual tenés todos los descendientes ahora metidos adentro de la función pública, sí, y que muestra que no sacaron nada del tío siquiera, ¿no? No. A ver, Fabián, entonces el cuadro que tenemos es, por un lado, gobierno que a pesar del fondo sigue necesitado de dólares, y por el otro lado, traslado a qué, digamos, a las provincias, porque lo que no me termina de quedar claro en ese punto es, hoy son coparticipables, es decir, automáticos o giros automáticos, deberían ser en el 21, y en el 9 va a ser distinto, o sea... El 9 a las provincias no se las va a coparticipar, sí, porque dicen que el 9 es lo que queda de IVA nacional, sí. Es mentira, primero y principal es mentira. Bien, o sea, no te coparticipo el 9, te coparticipo lo que ustedes recauden. Exacto. Y de ahí en más, lo que yo cobro por vos, eso se llama avasallamiento provincial. Hay una figura, digamos, para eso. Porque el ingresos brutos o el IVA provincial es un impuesto federal, no nacional. Como al ser provincial lo tienen que recaudar directamente las provincias. Vos no podés meterte en la economía de cada provincia, cuando en algunas provincias ingresos brutos, para decirlo con el término que tenemos hoy, es el 80% de la recaudación. Ahora, pero yo no entiendo una cosa acá. Ponele que el Estado no te cobre el 21 y te cobre el 9, el Estado nacional, ¿no? ¿Y las provincias para qué van a cobrar el IVA si les conviene cobrar ingresos brutos más altos y quedarse con el dinero ahí en el lugar? Pero se rompe el principio de distribución. Se rompe la distribución, se rompe la... Claro. Aparte, vamos a ser realistas. Si vos bajás del 21 al 9, como dicen ellos, primero y principal, no vas a coparticipar. La coparticipación deja de existir en ese punto. Es inconstitucional, porque desde el año 94 en la Constitución está puesta la coparticipación. Claro, sí. Entonces, con eso es lo que voy. Es inconstitucional, están matando a las provincias y te están matando a vos como contribuyente, como usuario, como consumidor. Totalmente. Porque te voy a explicar algo. Sí. Si bien yo decía siempre que había que bajar el IVA, lo dije hasta el 2017, después viendo las realidades argentinas, es más, no solamente lo dije, lo tengo escrito en los libros, te voy a decir algo mucho más directo. Vos no podés bajar el IVA en Argentina, porque cuando bajás el IVA no bajan los precios. El empresario, el comerciante, te mantiene el precio que tenía antes de que vos bajes el IVA y hace un colchón más grande de ganancias, y te empieza a dibujar las cosas para pagar menos ganancias. Totalmente. Entonces lo que tenés que hacer, si vos querés llegar a la gente, tenés que sacar... ¿Te acordás que en 2023 que en octubre se votó con media sanción del Congreso que vence este año en diputados la devolución de IVA? Sí. ¿Por qué? Porque cuando la Baña en el 2002 bajó 2 puntos el IVA, no bajaron los precios. Cuando Macri bajó del 21 a 0 por decreto, mal hecho, horriblemente mal hecho, la canasta alimentaria, no bajaron los precios. Entonces lo que rinde fruto con la gente es devolverle el IVA al consumidor final. El tope debería ser ahora, la ley era 70.000 pesos de devolución. Sí. Hoy debería ser cerca de 200.000 pesos por la andanada, inclusive de... Eso sería mejor que bajar el IVA, digamos. La devolución del IVA. Porque la gente lo ve en el bolsillo, claro, lo ve reflejado enseguida y puede consumir. Totalmente. Vos tendrías que bajar, hacer todo lo... Bueno, yo te voy a decir lo que yo creo que tendrías que hacer. Llevarlo de 60 a 200, la devolución, todos los consumidores finales, todas las líneas de monotributistas, y después vemos, porque el Fondo Monetario le está pidiendo inclusive que se elimine el monotributo. Ahora, si se elimina el monotributo, ¿cómo va a facturar la gente? Vamos a volver al viejo esquema de autónomo, responsable inscripto y responsable no inscripto. Autónomos.
el histórico autónomo, claro. El viejo régimen vigente hasta el 97, 98. Pero tenés que presentar declaraciones juradas, contratar un contador, Tenés que presentar declaraciones juradas de ganancia. Ajá, bueno. Una vez al año, porque podés ser responsable inscripto. Podés ser responsable, efectivamente. El tema es que eso, al autónomo tendrías que adicionar un suplemento para la parte de obra social. Claro, pero lo tendría que pagar solo, por su cuenta. No, a ver. Por ejemplo, vos tenés 25.000 pesos de autónomo. Sí. En lugar de 25.000 pesos de autónomo, vos vas a pagar 30. Pagás 25 de autónomo y 5.000 para obra social. Entiendo. Con esos 30 en forma mensual, vos tenés la cobertura de una obra social con prestaciones básicas. Esa es la gran discusión que se viene, ¿no, Fabián? Eso es lo que se viene, lo mismo que servicios públicos y energía. Todo a pedido del fondo. No, a ver, yo tengo en vista que vos tenés que ir a los servicios públicos y la energía, sobre todo, para sacarla del factor dólar. Y vos no podés estar atado a una moneda que no emitís. Claro. Lo podías hacer en el año 92, porque era 1 a 1, pero hoy es 1.300 a 1. Claro, lo que pasa es que quedó toda la juridicidad de los 90, ¿no? Exacto. Los contratos. No, la ley del gas, la ley de la luz y la ley de combustible. Claro. Eso lo tiene que pasar a pesos, con lo cual haces una deflación por lo menos de 4 o 5 meses, de un punto y medio por mes de inflación, de deflación por la baja, y te quedan, no sé, sencillito, 150 lucas de grilo. Sí. A cada familia, todos los meses. Todo arrima, todo suma. Fabián, me tengo que ir a una tanda, pero te quiero agradecer muchísimo, esta perspectiva que me das, que creo que es poco transitada, así que te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Robert, estamos hablando, saludos. Dale, Fabián Medina, economista, docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, evidentemente los problemas que tiene la Argentina, uno fundamental es que estamos en manos de un grupo de gente que es especialista en defraudaciones, ¿no? Y en esto quiero decir, el super IVA es efectivamente la noticia que van a divulgar los Feynman de la vida, que ahora tienen buena prensa, ustedes saben, es que es bueno porque baja el IVA, pero en realidad es para fundir a las provincias, ¿sí? Para no darle plata a las provincias, para tener más caja, que es un poco lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Si se llegara a instalar, las provincias van a tener que competir entre sí, la que pone el IVA más grande, la que pone el IVA más chico. Ustedes saben que eso rompe el principio de distribución que tiene la coparticipación en la Argentina, por lo tanto, Córdoba puede ofrecerte un IVA de 7, pero no sé, Santa Cruz va a tener que ponerte un IVA del 22, porque en un punto tiene que ver también con el tamaño de la economía de cada provincia. Por supuesto, desde ya el blanqueo, decía él, es una cuestión delictiva, no es económica, es delictiva. Lo que va a pasar es delictivo. Si a vos te permiten blanquear dólares y no tenés que justificar el origen de esos dólares, esto se va a convertir en un paraíso fiscal, que es el paraíso en realidad de los narcos, de los tratantes de personas y obviamente de la Argentina que no tributa, ¿no? Que son todos aquellos que de algún modo u otro se financian con el esfuerzo de los otros que sí pagan impuestos. Y por supuesto esto que decía al final me parece que hay que meter en algún momento, lo vamos a seguir, porque el tema del monotributo, el fondo no quiere que exista más el monotributo. Esto para la República Monotributista en Argentina, que debe ser bastante, debe ser, no sé, millones de argentinos y de argentinas. Te van a meter en el régimen de autónomo. El régimen de autónomo es el que tenemos muchos que quizás somos o tenemos otras profesiones. Yo soy escritor y te meten en el régimen de autónomo. Tenés que presentar todos los años declaraciones juradas. Esas declaraciones juradas, ellos te van a decir que las puedes hacer vos, pero siempre tenés que terminar contratando un contador. Yo al mío lo tengo 2 cosas en la mesita, un vaso de agua y un contador. Y eso también obviamente es un costo. Ahora, lo que no se va a contemplar es tu facturación. Por supuesto, yo siento acá un contrato y voy a decir, no es tan así, pero en los hechos, lo que tenía de bueno el monotributo, a pesar de todo, es que era un régimen simplificado. En eso que pagabas por mes en el monotributo tenías la obra social, tenías jubilación, tenías una serie de impuestos que pagabas como cualquier ciudadano y le daba mucho la posibilidad. Después, obviamente,
la doctora Salvo lo puede profundizar, pero se utilizó y se utiliza mucho el monotributo para encubrir relaciones laborales fraudulentas también, ¿no? Digo, para violar convenios, para no pagar, digo, para tener o pretender una autonomía o una distancia con el empleado que las empresas no deberían tener. Pero bueno, eso es para seguir profundizando. 34 minutos pasaron de las 8 de la mañana. No sé si ya estamos al aire nosotros o estamos en el streaming. La verdad que no lo tengo. Estamos ahí, estamos inestables con el tema del aire, ustedes saben, la radio está recibiendo ataques de todo tipo. Ayer fueron a las cuentas de Twitter, a las redes de la radio. Todavía no sabemos cuál es el origen, podemos imaginarlo. Creo que se da en un contexto, en la persecución a los periodistas, a los periodistas críticos fundamentalmente del actual gobierno. Esta es una radio crítica de gobierno, no se calla nada. Bueno, a veces eso molesta a algunos, pero desde acá seguimos nosotros irradiando. Ese es nuestro desafío. 34, les decía, sí, 34 minutos pasaron de las 8, tanda, ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Estimados oyentes de la radio de las madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Truba y Hilton Bariloche. Un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. También, banda de sonido de la serie El Eternauta, esta canción. Roberto, la temperatura en nuestra ciudad 18 grados en este momento. Para participar 11 32 000 530, porque recordamos que también el viernes tenemos el voucher ahora de 50.000 pesos. 50 calor. 50.000 pesos de gentileza Nutrion Vita de Sonia y Rubén. Para eso llámenlos a ellos al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Una chiquita. Sí, ya Buenos Aires tiene el cortado más caro de la región. Del mundo. Sí, señor, del mundo, exactamente. Sí. En Bruselas es mucho más barato que acá. Cuesta lo mismo que aquí, aproximadamente 2,5 euros, solo que allí cobran 2.200 de jubilación, de sueldo. Bruselas, dijiste yo con estos pelos. ¿Viste? Escúchame, allá cuesta lo mismo que acá el cortado, solo que allá el sueldo es 2.200 euros y acá 245. 2.600.000 pesos. Y acá 245, ¿entendés que hay una diferencia? Y bueno, hay que esperar, ¿no? Bueno. Hay que abrir el micrófono a la doctora. Sí. Del salario y cómo impacta el consumo en el magro salario que hay en la actualidad. Está terrible y sí, por eso está la economía para atrás. ¿Qué le iba a decir? Dígame, perdón, quiero hacer un paréntesis climático, porque ¿cómo está la humedad? 94%. Con razón. Sí, está bravísima. Con razón, pero Dios sabe. Sí, por eso también hay contagio de enfermedades, todo, ojo, a cuidarse muchísimo. Bien, bueno, hablando de lo que viene y de lo que vendrá, la tenemos a la doctora Salo, porque ayer Cristina hizo, entre otras cosas, un Twitter, o si se quiere, se comunicó a través de redes, porque aparentemente la información es que recusaron al juez Lorenzetti en la causa vialidad. Doctora, ¿me puede desarrollar esto? Efectivamente, bueno, yo iba a clipear esto de Lorenzetti porque me parece central, algo que siempre apunta a Cristina, pero vamos por eso. Ustedes saben que la causa vialidad es una de las que porta la mayor cantidad de irregularidades y violación de garantías constitucionales hacia Cristina Fernández de Kirchner y que es un proceso claramente de persecución judicial. O sea, cualquier estudiante de derecho que vea cómo se desarrolló la causa vialidad es todo lo que no hay que hacer, son todas las violaciones de las garantías constitucionales. Pero hay una que es central para el Estado de Derecho y para el principio republicano de gobierno, que es la independencia del Poder Judicial y de todos sus jueces. ¿Independencia de quién? ¿No? Independencia de los poderes políticos, pero también de los poderes económicos y de los poderes mediáticos. Claro. Esto es algo que es central y que incluso en el gobierno de Alberto Fernández, cuando se hizo la famosa reforma judicial, fue un punto que los medios y los lobbies económicos apuntaban que no quería que diga independencia de los poderes mediáticos. Si hay independencia de los poderes mediáticos, ¿me querés decir por qué?
no quieren hablar de independencia respecto al poder mediático, pero seguimos con esto. Ustedes saben que el máximo tribunal de la República Argentina que termina definiendo todo es la Corte Suprema de Justicia. Siempre. Así lo dice la Constitución Nacional, y que tenemos una Corte Suprema de Justicia con mucha falta de legitimidad, pero además porque varios de sus integrantes aceptaron ingresar por decreto, Rosati y Rosenkrantz, y hay otro de los integrantes que es el doctor Lorenzetti, que digamos que es un lobista muy importante, digamos que es el autor en las sombras de la doctrina Irurzun, claro. Digamos que es el lobista también de que Lijo sea postulado para la Corte Suprema de Justicia, y al parecer, y que esto es lo que venía advirtiendo Cristina y ayer sacó en su tuit, tuvo varias reuniones con el presidente de la Nación. El presidente de la Nación a fines de febrero dictó un decreto donde postuló a García Mansilla y él dijo para la Corte. Eso fue por señalamientos de el Lorenzetti, no lo decimos nosotros, incluso hay notas del diario Perfil y el mismo Morales Solá en La Nación lo dice. Lorenzetti fue presidente de la Corte hasta el año 2018. La primera vez que lo sustituyó fue el famoso Rosenkrantz por presidente, pero ahora hay presidente y vicepresidente de la Corte. ¿Quiénes ocupan esos cargos? Rosati y Rosenkrantz. Pero Lorenzetti hace mucho tiempo que con estas reuniones privadas viene haciendo lobby para volver a quedar él como presidente de la Corte. Así lo fue preparando, pavimentando el terreno a través de acordadas del año pasado, donde habla de los tejidos espurios que hay dentro de la Corte y demás. ¿Vos decís que querías ser presidente? De la Corte. Y de la Corte, que en estos términos, Roberto, es casi ser, porque las cuestiones políticas se están dirimiendo en la Corte Suprema de Justicia, totalmente, de índole económica y también con respecto a Cristina Fernández de Kirchner, que es representante de mayoría, y por eso lo quería clipear con esto también. Porque ¿qué tiene que ver Cristina con los salarios? Muchísimo. Pero Lorenzetti hace su lobby correspondiente y fue una persona que tejió, digamos, contactos espurios con Comodoro Pi, pero también con todos los presidentes. Él se jacta, incluso se ha jactado de haber hablado con todos los primeros mandatarios. Y parece ser que Rosati tiene otra postura al respecto de no hablar con el poder político. Sin perjuicio de eso, todos sostienen la casta judicial. Sí, ¿no? sí. Principio. Esto es importante. Entonces, ¿qué independencia puede tener Cristina Fernández de Kirchner al ser juzgada a las últimas instancias recursivas en la Corte Suprema con un juez de la Corte que se reúne con el presidente de la Nación y otros tantos cuya inquina se les ve profundamente? A esto nos referimos cuando no podemos sostener un Estado de Derecho, un Estado republicano, cuando está confundido lo político o se lleva lo que se dirime en la arena política, Cristina, como representante de mayorías, al Poder Judicial. Pero bueno, ahora vamos a ver qué dijo bien Lorenzetti en este contexto y por qué tiene que ver con el tema de las paritarias pisadas. Cristina hace mucho tiempo que viene hablando y diciendo esto que vamos a escuchar ahora desde casi que se estaba yendo. A ver. Dos temas coyunturales. El primero, ¿va a fallar la Corte, él o los recursos de vialidad de Cristina? Ahí está. Ahora lo vamos a escuchar a Novarecio, pero primero a Cristina. Dale, van por todo, pero no por mí. Se los dije una vez antes de irme como presidente. ¿Se acuerdan? Creo que fue en el Salón de las Mujeres. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen por eso. Vienen por eso, Roberto. ¿Y cómo vienen ahora actualmente? Bueno, vienen primero porque tenemos un salario mínimo vital y móvil que en teoría tiene que servir para vivienda, esparcimiento, educación, alimentación, tomarse un café y toda la cuestión, no para subsistir, sino para vivir. Pero también porque tenemos al ministro de Economía que ahora, ante los mandatos del Fondo Monetario Internacional y con la pérdida de soberanía en materia económica, va a impactar sobre los trabajadores. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver la deuda con los trabajadores? Muchos, preguntémosle si no los jubilados que tienen que ver con el FMI. El FMI ya está pidiendo reforma laboral, pero acá se hacen muy bien los mandados. El ministro de Economía, Caputo, ya dijo desde el mes de enero que no va a homologar paritarias que sean superiores al 1% mensual. Porque hay un presupuesto inicial de que los salarios son causa de la inflación. Sabemos que no es cierto, porque la inflación, por ejemplo, de marzo es de 3,7 y se espera aproximadamente un 3 puntos para abril. Sin embargo, los precios se dispararon igual, con salarios a la baja. Esto ya también lo había manifestado Cristina hace un montón de tiempo. Pero hay varios gremios que ya están pidiendo la reapertura de las paritarias, como la UOM, como comercio, como construcción, como sanidad, camioneros, porque por supuesto pretenden recomponer
recomponer el poder adquisitivo del salario. Fue uno de los pedidos también para el 1 de mayo. ¿Qué es lo que le dice Caputo a Julio Cordero? No homologues nada desde la Secretaría de Trabajo. Hay que decirle a la audiencia que la homologación es un acto administrativo que surge de la administración y que lo que hace es hacer un control de legalidad. A ver, muchachos, esto, me acuerdo, fue libre, no vulnera los derechos anteriores de los trabajadores, perfecto, se homologa. La homologación, en términos laborales, en acuerdos libres entre empresarios y trabajadores libres, no puede hacer un control de oportunidad, mérito o conveniencia, si esto conviene o no conviene. Algo que es muy profuso, pero que estamos acostumbrados a que no se homologa esto, no se homologa lo otro. Pero además hay leyes, lo hemos mencionado en 1000 oportunidades. La libertad sindical, la autonomía sindical son derechos humanos fundamentales, del mismo modo que las garantías fundamentales en el proceso, que son las que se le vulneran a Cristina, no se cumplen acá tampoco. Se vulnera el convenio 87, se vulnera la ley de procedimientos para la negociación colectiva que establece que no pueden estar esperando más de 30 días los gremios y las cámaras empresariales para que se homologue esto. O sea que esto es ilegal. Pero a ver, ¿cuáles son los argumentos? Estamos hablando incluso, Roberto, de representantes gremiales que son los dialoguistas. Estamos hablando, por ejemplo, de Cavalieri. Le levantaron la tarjeta roja a Cavalieri porque llegó a un salario mínimo de convenio de 1.123.000 pesos para mayo. ¿Saben cuánto debería ser el salario mínimo vital y móvil? No el salario de convenio. ¿Cuánto? Para equipararlo a diciembre del 2015, el salario de Cristina, eso, 1.146.000 pesos, más el o mínimo, menos. Que ahora está en 300. Lo que está, aquí ahora está en 300. Eso se llama distribución regresiva del ingreso. Pero hay muchas medidas de fuerza. Por ejemplo, la UOM viene pidiendo, ya hace 6 días de paro escalonado que está haciendo, pero viene pidiendo paritarias libres. Obviamente que esto va de la mano de un proceso de fragmentación, porque hay muchos trabajadores que o a través del monotributo o a través de la precarización laboral, porque son tomados con empresas intermediarias, no tienen los convenios que hicieron a nuestra Argentina grande en ese sentido. Los convenios industrialistas, que hay que modificarlos, nadie dice que no, pero para arriba, no para abajo. Bueno, camioneros igual, o comercio cerró, como les decía, en un 5,4 en 2 meses, superan todos. Hasta la UOCRA, hasta Sanidad, AER, que no le homologaron un convenio porque supera. Lo que quiero decir es que no hay diálogo posible cuando se trata del capital que viene a ajustar y sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Quienes escaparon de esto es Mata, por ejemplo, que cerró en un 8,3 también para el primer trimestre, supera el 1%. Pero bueno, esta amenaza de que Caputo no va a homologar a través, y que se lo indica, por supuesto, el secretario de Comercio, sigue vigente. Por último, y para decir por qué la quieren correr a Cristina de la cancha, vos dijiste en alguna oportunidad, Roberto, que Cristina defendió los salarios más que nadie. Sí. Perón y Cristina fueron los que llevaron la participación de los trabajadores por arriba de un 50%. Nos fuimos con el salario más elevado de América Latina, medido en dólares por parte de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy tenemos un salario de hambre. Por eso apuntamos a Lorenzetti también, porque Lorenzetti dijo esto hace unos días en un programa de televisión. 2 temas coyunturales. El primero, ¿va a fallar la Corte él o los recursos de vialidad de Cristina? Sí, por supuesto. Pero digo, antes de la elección, por ejemplo. Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más. Por supuesto, esto es una decisión interna. No hay ningún argumento para demorarlo más. Recordemos que la Corte no tiene plazos para fallar, pero esto es un mensaje. Y es un mensaje que contraría toda ética por parte de los magistrados. Hay principios que son ley, que se llama principios de Bangalore, que rezan que un juez debe ser y parecer. Y que Cristina también lo apuntó esto en sus sendos escritos de recusación. No puede un juez estar anticipando ni siquiera una rémora, un vestigio de cuándo o cómo va a salir una sentencia judicial sobre todo esta gravedad institucional, porque se trata de la principal opositora a este gobierno, de Cristina Fernández. Doctora Salvo, aquí en Caballero de Día. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este contexto quería refrescarles que la Radio de las Madres ha sido hackeada en sus redes, y esto hoy, si se meten en el Twitter de la radio, básicamente los lleva a una criptomoneda. No estamos en esa. No, en esa está el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei. Pero bueno, creo que no se puede leer lo que sucede
sin ver el contexto en el que se desarrolla. Y el contexto es claramente un gobierno que ataca a todos los medios críticos, en particular aquellos que son consecuentes. Bueno, la Radio de las Madres es consecuentemente crítica de este gobierno, y me parece que están apuntando a que no tengamos o perjudicar el contacto con nuestra audiencia, con la oyentada. Desde ya, ayer habló el director de la radio, Daniel Rosso, con Felicitas Bonavita, ¿sí? Y él lo contó así. Resulta sumamente sospechoso que esta suplantación de identidad, que así se llama este robo de la cuenta de X de la radio, se dé en un momento de abierta confrontación contra los periodistas, contra el periodismo en general, por parte de dirigentes oficialistas y por parte de la comunidad de troll puestas al servicio, como ustedes saben, del odio y de la desinformación, ¿no? Sí. Nosotros atravesamos un proceso de amplificación de la violencia y un estado de espectacularización de la violencia. Entonces, si bien no tenemos ninguna prueba concreta, nos resulta sospechoso que ocurra con la Radio de las Madres en un contexto de ese nivel de violencia y de interferencia del proceso de comunicación, ¿no? Esto le pasó también en su momento a las redes de abuelas. Bueno, ahora vienen por las redes de la Radio de las Madres. Creo que, insisto, este clima es un clima de poder hacer con el otro lo que se quiere, ¿no? Esta supresión del otro, así como te estigmatizo, por el otro lado también cuando quiero, técnicamente te suprimo. Eso es lo que ha logrado Elon Musk con X, por ejemplo, ¿no? Y creo que este gobierno tiene allí un gran aliado. Hoy leía que Santiago Caputo incorporó algo así como 35.000 millones de pesos para los gastos reservados de la CIDE, porque él no está al frente de la CIDE, es un monotributista más, ustedes lo saben, pero maneja la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y esa plata habitualmente se utiliza, por ejemplo, o se puede llegar a utilizar para cosas que no hay que justificar, sobres a periodistas, sobres a medios de comunicación, ¿no? Pues este gobierno dice que no hay pauta, pero en realidad la pone y la coloca de otras maneras, ¿sí? Que generalmente son oscuras, son opacas, por eso tienen que ser fondos reservados los que se utilizan para eso. Los ejércitos de troll, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los mensajes de odio que se viralizan. Creo que la estigmatización es parte de una política pública en la Argentina. Elevar los niveles de violencia verbal y discursiva son parte de una política pública en la Argentina. Se financia con fondos públicos, con tus impuestos, con la plata tuya. Y uno de los que salió a pedir sangre, en este caso, sangre, estoy hablando simbólicamente, digamos, ¿no? Pero que metan preso a los periodistas, es este señor que el presidente considera su general mediático, su general digital, que es el Gordo Dan, ¿sí? Y que en su programa La Misa dijo lo siguiente. Bueno, a ver, poner al máximo volumen. Hola a todos, yo soy el León. Soy yo el que está chateando, Dan. ¡Dale, Javo! ¡Vamos! Saludos a todos, que jueves nos vemos. Podés pasar este audio si querés. Dale, Javo, bueno, entonces... Está bien. Pará, los que no creyeron en el chat y no tuvieron Javo, la tienen adentro. Les dije que era el Javo, se los dijimos. ¡Ah! ¡Tomen! Era el Javito. Yo sabía que era el Javo, boludo, te juro. Había algo. Sí. La manera de escribir, no sé, viste. No, mano. ¡Metelos en cara, Javo! Obviamente el Meteros en Canas, digamos, está dedicado a periodistas críticos, a la comunicación crítica, a todos aquellos que no participan de su revolución libertaria o liberticida, o como quieran llamarlo, ¿no? Este personaje tiene a su vez una interna en el gobierno con Adorni. Él pretende que la hermana del presidente, Karina, lo bendiga como candidato en las nacionales, ya que Adorni fue ahora en las locales. Así que este personaje podría llegar a ser presidente. Ya está, alguien me dirá, bueno, pero está Lemoyne, está el propio Milei de presidente. El grado de degradación es grande, es verdad. Hemos caído varios niveles en lo que es la discusión y la conversación política en la Argentina. A mí eso no me asusta tanto como ver que esto va de la mano de una caída vertical del ingreso, una caída vertical del consumo, una caída vertical de la soberanía económica, una caída vertical de toda la economía.
les tengo que confesar, me fijo un poco en el show, pero sobre todo me fijo en el pan. Y me parece que hay argentinos y argentinas que la están pasando muy mal como parte, ¿sí?, de este esquema, que es un programa económico. Que la pasen mal es parte del programa. Que la estén pasando jodidos, jubilados y jubiladas, es parte del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. Que vayas al supermercado y no tengas cómo pagar las cosas o tengas que resignar siempre algún productito nuevo, tiene que ver con los acuerdos con el fondo y tiene que ver con el programa económico que llevan adelante este grupo de timberos forajidos de la economía que hoy gobiernan la Argentina. Me voy de acá porque voy a hablar vamos a escuchar a un forajido de la economía, que es precisamente Luis Caputo, que lo que dice que el gobierno no ataca al periodismo. Que en realidad dice, no, él no ataca, él se defiende, dice el Toto de la Champions, pero que ustedes saben, es un forajido fiscal, entre otras cosas porque ahora va a permitir un blanqueo de dinero del delito. Dinero del delito. Alguien dirá, sí, pero es un canuto que yo tengo de una vez que vendí una cosa medio en negro y la tengo ahí en el taparrollo. Puede ser, pero digo, la evasión fiscal es un delito. Entonces, yo entiendo que si el 50% de la economía argentina es economía no registrada o en negro, como se decía habitualmente, debe ser un delito bastante habitual. Pero ¿qué hacemos con el otro 50%? ¿Qué hacemos con el otro 50% que cumple o que trata de cumplir? Porque la sensación que yo tengo es que los beneficios, cuando hablamos de este tipo de delitos, son delitos de guante blanco. Los beneficios quedan en una zona muy privilegiada de la sociedad. No estamos hablando. Hoy gente dice, pero podés blanquear hasta $100.000 y lo tenés que tener. Los tenés que tener. Pero bueno, vamos con Caputo, que primero defiende a Milei de esta forma. Dale. Podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Entonces, todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. No le sirve a nadie eso, no le sirve a la gente porque se pierde el interés en los dólares, o sea, pierde la tasa y cada vez ese costo de oportunidad es más alto. No le sirve al país, no le sirve, digamos, a nadie. Entonces, es parte del clic, es parte del cambio cultural que nosotros estamos proponiendo. Entonces, si esa remonetización se da en dólares, hasta sería más lógico. ¿Por qué? Porque hay muchísimos más dólares que pesos. El presidente se defiende. El ataque es del periodismo. A ver, yo lo puedo decir porque de vuelta yo lo viví digamos, en primera persona. Por ejemplo, yo vi al periodismo durante meses, muchos meses, ¿no? Casi te diría un par de años, tratando de instalar que mi familia, que mi hermana y mis hermanos habían financiado el supuesto o el atentado contra la vicepresidente. Sí. No debe haber una burudez más grande en la historia del periodismo mundial. Perdón que lo diga así burdamente, es pico de boludismo mundial. Bueno, dos cosas. Primero, la defensa de un delito, que es la explicación que él da para este blanqueo, que es un blanqueo que, como ustedes saben, no está saliendo o no estaría saliendo ahora por ley, salvo que lo anuncien, y que debiera ser votado como cualquier blanqueo. Pero por el otro, la defensa del presidente dice que es atacado. Y él dice que la familia de él se vio involucrada injustamente, falsamente. Miren, no salieron a explicar nunca nada, Y lo que el otro día estábamos charlando acá con el abogado Jansson, que es el abogado que llevó adelante la denuncia de Grabois contra Revolución Federal, demuestra que hay sobreprecios en los que, en teoría, le pagó el Grupo Caputo a estos instigadores de la violencia pública, que dieron sustento y contexto a el atentado de muerte contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Entonces, yo entiendo que él trate de sacarse la responsabilidad encima, que trate de desculpabilizar a la familia, pero lo cierto y concreto es que hay un dinero allí que no está suficientemente explicado y que las derivaciones que ha tenido el caso demuestran a las claras que algo ocultan. Discúlpenme, pero algo ocultan. Hagan una conferencia de prensa a toda la familia, presenten los papeles, muestren las mesitas de luz que dicen que se fabricaron allí en Agrelo, en Vaca Muerta, que es donde estaba la constructora. Digo, hagan o den una explicación más o menos sensata. Usted es el ministro de Economía, Caputo.
no puede manejarse como se está manejando, como si fuera una especie de barra brava digital o un mesa dinerista. Tenga un poco de respeto por la investidura ministerial, me parece, digamos. Yo sé que pedirlo es casi, yo diría a esta altura, testimonial, ¿no? Uno lo pide para que quede testimonio, es como cuando dice, che, que conste en actas que uno lo pide. Precisamente esta banda de forajidos no tiene esta misma mirada sobre lo que son las instituciones y cómo debe comportarse un ministro de Economía cuando es acusado nada más y nada menos de financiar un contexto de violencia que propició el atentado contra la vicepresidenta, ¿sí? Quitarle responsabilidad a su familia, atacando a los periodistas, no es que lo va a hacer más inocente o menos inocente. Lo que va, en todo caso, a la opinión pública darle sentido a sus explicaciones, si la explica. Si explica lo que sucedió, si explica lo que pasó. Ahora, no me cabe duda que usted forma parte de los beneficiarios de este modelo, y este modelo de salarios bajos y de compromisos casi, yo diría, íntimos con el Fondo Monetario Internacional, es un modelo que necesita a Cristina Kirchner bajo amenaza de muerte, porque es lo que pasó desde entonces. ¿Usted por qué se creen que no hace grandes actos, Cristina? Se cuida. Bueno, pues tiene que llevar una custodia. Es un lío bárbaro. Cada vez que se mueve es un lío bárbaro. Pero además hay otros que le dicen, Cristina, no te muevas, porque ojo que en cualquier momento te van a tirotear. Y esto lo generó gente, ¿sí?, que hoy está en la presidencia, que hoy está en el gobierno, pero que a su vez financió el grupo de la familia de Caputo. No lo puede desconocer, ministro, no lo puede desconocer. Y la verdad que puteando a periodistas no se llega a ningún lado. Podrá ser parte de los manuales que tienen muy bien leídos ustedes, pero no se llega a ningún lado. Y menos en la Argentina. Lo que sí creo, o podría ser, es que lleguen más rápido al final de la adhesión que le dio la posibilidad de ser gobierno a ideas extravagantes como la suya, que, como ustedes saben, están destruyendo al país, mientras te dice que en realidad el país está despegando, ¿no? Pasa cada vez que gobierna la derecha en la Argentina. Te dice una cosa, pero pasa la otra. 5 minutitos pasaron de las 9. Nos vamos a una tanda. Cuando volvemos, el editorial. AM530. Somos Radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora. Somos el gobierno de la comunidad. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Eve de Bonafini,
ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos EVE. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sabíamos que era un gobierno de timberos, ahora se suma gobierno de lavadores recurrentes, ¿no? Pues ya hubo un blanqueo, pero fue un blanqueo por ley. Y ahora lo que anuncia Caputo es, bajo una modalidad reglamentarista, tratar de abrir la posibilidad a que gente que tenga hasta $100.000 no declarados, ¿sí?, pueda invertir y mover la economía, es decir, meterlo dentro del circuito. Eso, traducido, es blanqueo en el castellano, pero en el argot delictivo, se llama lavado de dinero. En inglés se dice money laundering, ¿sí? Lavado de dinero. Es muy improbable que el Gafi, que es este organismo internacional que cuida o vigila que el lavado de dinero no crezca en el mundo, sino que haya una economía más sana, en teoría, en sus objetivos, deje pasar una barbaridad como esta. ¿Sí? Si bien dicen que Caputo lo tiene acordado con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que es un Fondo Monetario Internacional poco creíble, ¿no? En líneas generales. Este es el Fondo Monetario Internacional que le da al mismo personaje, Toto Caputo, 2 créditos que van a tener que pagar y que vamos a tener que pagar argentinos y argentinas, que son préstamos políticos, lo digo yo, lleva. Esto en algún momento va a ser revisado, intuyo yo, en el Fondo Monetario Internacional, que no está atravesando su mejor momento. Hay que ver qué dicen el resto de los países integrantes sobre este nuevo crédito, que yo creo, hay que avisarle al Fondo Monetario Internacional que va a ser revisado por el gobierno que venga, ¿sí?, que va a necesariamente ser revisado por el gobierno que venga, porque esto, más que perjudicar, más que beneficiar, digamos, a un país, beneficia a un gobierno y perjudica a un país. A alertarlo me parece que es parte de del trato que uno tiene que mantener con un organismo de esas características, ¿no? Digo, que haya una oposición que claramente diga, mire, esto no lo va a poder. Ahora, así todo, ese crédito que recibió Caputo, por tener la ideología que tiene Caputo, por hacer los negocios que hace Caputo con la plata de los argentinos, es, me da la impresión, un préstamo que está condicionado por alguna serie de elementos, alguna serie de medidas como las de este blanqueo. O sea, es increíble, el fondo está propiciando que haya un blanqueo de estas características que, insisto, es lavado de dinero. A nadie le van a preguntar hasta $100.000 dónde sacó esa plata. El gobierno dice, bueno, pero es la plata que tienen muchos en el colchón. Miren, el amperímetro no lo va a mover alguien que tiene plata en el taparrollo de la casa o en el colchón. El amperímetro lo van a mover grandes empresas que manejan buena parte de su facturación fuera de la legalidad tributaria, ¿sí? Entonces van a poder allí blanquear dinero, sus accionistas, por ejemplo, dinero que hasta ahora no lo tenían blanqueado. Eso también en el mejor de los casos, porque en otro caso puede ser dinero que viene de cualquier tipo de actividad que se haga en la oscuridad o en la ilicitud, porque ustedes saben, la trata genera dinero, el contrabando genera dinero, el tráfico de drogas genera dinero, y ese dinero es sucio. Por eso existe el lavado de dinero. Bueno, esto es una medida para propiciar el lavado de dinero en la economía argentina. Esto transforma a la Argentina en un lugar que en general, digamos, la normativa internacional llama paraíso fiscal, pero en este caso agravado, porque es un paraíso fiscal apuntado, como todos saben, a un grupo muy selecto, pero que tiene que ver con la ilicitud, lisa y llana. No es que hay baja tributación. Hay gente que no tributaba y ahora le van a decir, bueno, si pones esta plata nosotros no te vamos a cobrar impuestos, y es más, vas a poder poner y no te vamos a perseguir penalmente, no vamos a cumplir con la ley.
éramos un país timbero, ahora somos un país también del lavado. A mí me da mucho que pensar esto, ¿no? Porque Milei tiene como modelo, y quiero hablar con cariño del Paraguay, porque es un país que históricamente ha tenido relaciones con la Argentina, siempre pienso en eso, digo, lo que la Argentina le hizo al Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, y me da un poco de pudor hablar mal o criticar a paraguayos o a paraguayas. Pero lo cierto es que si hay un gobierno que se maneja en la opacidad en América Latina, es el de Paraguay. Principal aliado del gobierno de los Estados Unidos en la región, y principal aliado nada más y nada menos que de Javier Milei. Ustedes recuerdan que hace poquito viajó a Asunción Milei, ya como presidente. Antes lo hacía como experto en economía y reivindicaba a Al Capone y decía que era un héroe porque no pagaba impuestos. También en el Paraguay, ¿sí? Entonces, nosotros estamos adoptando ahora esta modalidad que tiene el Paraguay de ser un país de finanzas opacas, donde, por ejemplo, para que se den una idea, el territorio medido en kilómetros cuadrados debería tener 2 o 3 pisos para justificar la soja que vende al mundo. ¿Tá? Es soja argentina que está o viaja al Paraguay y que Paraguay la registra como propia, es soja que no paga los impuestos en Argentina y va a un lugar de baja tributación. Eso es lo que estamos viendo. Quieren que Argentina se convierta en quizá lo menos reivindicable que tiene el Paraguay, ¿sí? Y eso nos va a poner en alguna tensión en algún momento con otro organismo internacional, que, insisto, es el Gafi de Argentina. Con esto es como que pega un retroceso enorme en materia de economía saludable, vamos a decirlo así, si es que tiene algo la economía saludable. Pero bueno, ahora todo esto surge en un contexto que es, debiera bastarle el préstamo del fondo. Evidentemente algo hay ahí, porque están manoteando plata de otro lugar. Por lo tanto, o no es toda la plata que dicen que el fondo le va a dar, o el fondo condiciona, ¿sí?, a que la Argentina ya no sea solamente una colonia, como siempre decimos, sino que sea una colonia de lavado, ¿sí? Porque podría ser una colonia productora de alimentos, una colonia de lavado, una colonia que también permita a esos fondos, esos flujos financieros internacionales recalar en la Argentina, estar un tiempo, después irse, es decir, que sea una economía más abierta al delito, ¿está? Más abierta al delito. ¿Hay una relación entre esto que va a suceder o que ya está sucediendo en parte y lo que sucede en los barrios con el narco? Y claro que sí. Y claro que sí. Después, cuando yo veo que se agarran la cabeza por lo que pasa en Rosario, que yo creo que es un caso a poner y hacer foco permanentemente, porque no me van a decir que existen los narcos en Rosario y eso no roza a la política, no roza a los jueces, no roza a la Corte Suprema de la provincia. No lo sé, pero tampoco lo dudo. ¿Tá? Me parece que tenemos que empezar, los argentinos y las argentinas, a hablar con cierta honestidad sobre lo que nos está ocurriendo, ¿no? Si hay plata que se produce con negocios ilícitos en casi todas las provincias, eso genera los dólares que ahora este gobierno promete blanquear, ¿está? Ahora, de ese modo no se lo combate, ¿eh? Te hacen por un lado el show de que secuestran 400 kilos de cocaína, que fue un hallazgo en realidad del capitán del barco, pero va Bullrich y te lo presentan como si fuera una gran investigación, todo mentira, pero por el otro lado dejan operar a estas mafias financieras internacionales y les permiten blanquear el dinero sucio de sus negocios sucios y criminales. Esta es la Argentina que estamos teniendo. Esto se decía antes de que Javier Gerardo Milei fuera presidente. Digo, fue motivo del debate. Yo me acuerdo antes incluso de que asumiera Milei Nielsen, que trabajaba fuertemente para denunciar que pretendían que la Argentina se instalara un paraíso fiscal que no solamente sea de baja tributación, insisto, sino que esencialmente sea captadora de fondos sucios. Bueno, en eso estamos. Ahora, si necesitan hacer eso, insisto, es porque a pesar de la ayuda, no les alcanza, o que la ayuda está condicionada para que Argentina abra la puerta a todo esto. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, una economía enferma. Además de una economía de ajuste, además de una economía que no les sirve a los millones de argentinos y de argentinas, va a ser además una economía contaminada por fondos que van a venir, van a hacer su agosto y después se van a ir y nos van a dejar una fractura no solamente económica, social
social, porque la desindustrialización lo que rompe, primero que nada, es el tejido social. Una fábrica que se cierra es un barrio que deja de ser un barrio productivo y pasa a ser un barrio del narco, o que pasa a ser un barrio que subsiste o sobrevive como puede, ¿está? Entonces no es que estamos hablando solamente de la industria en abstracto, como le gusta hablar a los industriales, ¿no? Sectorialmente, la industria, no, tenemos que hablar de la industria en el barrio, en el territorio. Tenemos que hablar de lo que hace esa industria en un lugar y qué hacen los que trabajan allí con esa industria, ¿está? La Argentina parece haber cambiado sus prioridades de cómo piensa las cosas. Entonces a este gobierno no le importa si cierra una empresa y deja 400 empleados en la calle, y esos 400 empleados en la calle después se dedican a lo que se dedican todos a la vez. Eso se frustra y se fracasa, porque tener 400 tienditas de venta de café no va a sobrevivir, ¿no? Digo, alguno de esos 400 quedarán 10 que hacen un café más o menos decente, el resto va a quebrar. ¿Y se van a dedicar a qué cosa? Y en la Argentina empezás a tener ya varias generaciones que padecen eso. Por eso entra la guita fácil, por eso entra la timba y por eso entra también el narco, muchachos. Bueno, esta es la sociedad que vamos construyendo con Javier Gerardo Milei. Yo no sé si esto a veces lo tenemos o somos demasiado conscientes de lo que está ocurriendo. Pero bueno, sucede esto también en el marco de la persecución a Cristina. Cristina ayer recusó al juez Lorenzetti, lo decía recién la doctora Salvo. Pero yo quiero decir que cuando estaba Cristina, Argentina subió en la calificación del Gafi. Argentina trabajó fuertemente por dejar de ser un lugar de una economía opaca con Cristina. Esto es lo que reclaman muchas veces esos organismos, las centrales empresarias. Bueno, lo hicieron con Cristina, muchachos. Y ahora no les importa nada que este gobierno haga lo contrario. Toda la saliva que tenían para criticar a Cristina en este momento, no sé, se la tragaron. Vaya a saber dónde la pusieron. Pasa también con periodistas, pasa también con analistas, ¿no? Y sobre todo pasa con analistas que no ven relación, no le encuentran adrede relación entre lo que sucede con la persecución a Cristina y la realidad económica que vivimos los argentinos. Con Cristina el salario te alcanzaba, en este gobierno no te alcanza. Con Cristina los jubilados podían comprar sus remedios, en este gobierno no lo pueden hacer. Con Cristina te puedes ir de vacaciones, ahora se te hace un poco más difícil. Y si no, hasta imposible. Entonces, creo que hay algo de esa persecución que obedece también al modelo económico. Y creo que eso es algo para recapacitar en el conjunto de la sociedad, pero al menos yo pediría en el peronismo. Un peronismo que no pida por Cristina es un peronismo que nos va a volver a entregar. Nos va a poner de rodillas o va a ser funcional a este modelo. Porque hay muchos que quieren ser funcionales a este modelo. Porque emprolijarían un poquito las cosas, porque dirían nosotros no tenemos el estigma de la corrupción, ¿sí? Y harían las cosas iguales que las está haciendo Javier Gerardo Milei. Pero claro, no gritarían, no harían enojar a Longobardi, que eso es muy importante, no enojar a Longobardi. No harían la vergüenza de Johnny Viale siendo guionado por Santiago Caputo. Yo entiendo que hay otra posibilidad de hacer las cosas, claro que sí. Serían estéticamente más prolijos, las formas estarían más cuidadas, pero en el fondo siguen siendo o teniendo una actitud totalmente colonizada por el Fondo Monetario Internacional. Aplicarían las mismas cosas. ¿Por qué? Porque en la Argentina, esto hay que decir, los grandes grupos económicos quieren que el salario siga cayendo. Y vos me dirás, ¿más va a caer? Sí, más va a caer, porque están convencidos, con razón, porque leen bien la economía, que su rentabilidad está atada a que uno de sus costos, que es el costo laboral, sea lo más bajo posible. ¿Son todos los empresarios? No lo sé, no los conozco a todos. Pero sí puedo decir que los grupos empresarios, en una tendencia más bien general, están de acuerdo con Javier Gerardo Milei en algo que es estratégico para ellos, que el salario no vuelva a los niveles del 2015. Que el salario no vuelva a los niveles del 2015. Por eso la quieren a Cristina presa, fuera de juego, y hasta la enfrentan dentro del peronismo. A Cristina le han armado una interna, muchachos. ¿O no la vemos nosotros, la interna que le han armado a Cristina? Bueno, esto tiene que ver con el salario bajo, esto tiene que ver con la economía disfuncional, y esto tiene que ver también con la colonización de la Argentina, del Fondo Monetario y de los amigos del Jabo, que son esta banda de contrabandistas y lavadores, que ahora van a poder blanquear dinero a cambio de nada. Yo y muchos que pagamos impuestos somos los giles. Somos los giles.
Y alguien dirá, no, sí, pero esto pagan impuestos porque tienen. No, muchachos, están pagando el 21% de IVA en lo que compra, cualquiera. El que va a comprar una Presto Barba paga 21%. ¿Está? Entonces no es que esto es para los que... No. Todos los que pagamos impuestos, hoy estamos siendo anunciados, alertados de que vamos a ser estafados nuevamente por Santiago Caputo, que ha tenido y tiene una sobrevida que, madre mía, yo la verdad creo que hace falta un libro que cuente Caputo, porque no he visto a nadie, al hombre corcho, ¿no? No he visto a nadie que sobreviva a tantas barbaridades que cometió. Es como una especie de impunidad galáctica a través del tiempo, es como una especie de Eternauta al revés, ¿entendés? Viaja a través del tiempo para hacer cagada, pero viaja a través del tiempo también. En esto, y para cerrar, ayer condenaron, o por lo menos se supo que se validó la condena, creo que a 3 años en suspenso, contra Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, para la Argentina, que también es amante de las formas, ha sido muy criticado por muchas cosas. El personaje en el que se convirtió a mí mucho, yo tengo que decir, no lo tengo como de consumo habitual. No me gusta la violencia ejercida y el machirulismo menos. Le tengo que ser. Pero le tengo un gran afecto. Le tengo un gran afecto a aquel secretario de Comercio que les metía miedo a las empresas. No a las empresas, a los gerentes de las empresas. A los gerentes que estaban acostumbrados a coimear a los secretarios de Comercio, a que estaban acostumbrados a comprarlo con 2 monedas, con un almuerzo, con vituallas, con un viajecito, a todos los coimeros que hubo en este país. Bueno, llegó Moreno y a Moreno le tenían miedo. Y la verdad es que yo eso se lo agradezco. Para mí fue el mejor secretario de Comercio que tuvo la Argentina. Sé que hay otro que dice, no, que la idea que manipuló, porque siempre hay que tener las uñas limpias y no sé cuánto. Yo en esto quiero ser muy sensato. A la gente le alcanzaba. Y ese era un trabajo que estaban haciendo Néstor y Cristina, pero tuvieron en ese momento en la Secretaría de Comercio alguien que mostraba los dientes, porque en ese momento el gobierno necesitaba que alguien mostrara los dientes, y ese fue Moreno. Lo que hicieron con él ayer me parece una injusticia, me parece que forma parte del lawfare y la persecución en la que Moreno ni siquiera cree a esta altura, pero me da la sensación de que yo me tengo que solidarizar con un tipo que en algún momento se la jugó para que la mesa de los argentinos tuviera lo que tenía que tener encima, ¿no? La proteína, el hidrato y la alegría de comer en familia. En ese sentido, insisto, hoy hay un abismo de diferencia entre este Moreno gritón y machirulo, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así que toda mi solidaridad a él, a Marta, a su compañera, a la gente que lo ha acompañado porque cree que Moreno tiene esas virtudes. Alguien por ahí dice que Moreno igual era mejor o es mejor ahora. No, para mí era mejor cuando era un soldado de Cristina. Porque hay gente que es bueno siendo soldado, soldada, no sé qué, y otros que pueden llegar a ser generales. En ese sentido, es mi particular visión. Yo hoy me quiero solidarizar con él, quiero repudiar el fallo judicial y quiero decir que hacen falta muchos funcionarios que sean como Moreno, que no roben y que no tengan miedo, que no roben y que no tengan miedo. Y yo ese día, cuando tengamos muchos funcionarios que sean así, voy a creer que la Argentina, que yo sueño todavía, es realmente posible. Y esos funcionarios que no robaban ni hacían, eran funcionarios de Cristina Kirchner. Y yo también la quiero reivindicar a ella, porque había que bancarse un Moreno en ese lugar. Y como daba resultados, lo bancó. Y yo creo que para muchos y muchas que ven en parámetro a Moreno como si fuera... No, fue Cristina, muchachos. Fue Cristina. Yo sé que ahora garpa tomar distancia de Cristina. Cuanto más garpa tomar distancia de Cristina, yo estoy más al lado de ella. 27 minutos pasaron de las 9. ¿Entiendes?
Hola queridos amigos, hablo desde Cholecho, el Río Negro. Quisiera preguntarte, Roberto, ¿qué piensas de esto? De que los granaderos le hayan dicho a Milei que es un granadero. A mí me pateó el corazón, porque yo amo a todo lo que tenga que ver con San Martín y con nuestros próceres, pero esto ya me pasó de la raya. Te quiero mucho a vos y a tu radio, los escucho todos los días. Gracias, besos. Hola, buen día, soy Edith, artesana de Avellaneda, jubilada también. Me la cruzo siempre a Florencia, mi puesto de Plaza Alsina. Los escucho todas las mañanas y son mi grata compañía. Me encantaría el libro. Gracias. Buenos días, habla Jorge de Adrogué. Les quiero mandar un gran abrazo a los compañeros de la radio que representa la liberación nacional, esa palabra tan grande, y que el general Perón nos hablaba siempre de las organizaciones del pueblo que luchan por la liberación nacional. Un gran abrazo, compañeros. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Materia Pendiente, un libro de Hernando Val sobre el trabajo municipal y los servicios públicos de calidad en la Argentina. Materia Pendiente, de Hernando Val. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Chacarera del olvidado. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale. Chacarera del olvidado, ¿no? Sí. Mercedes Sosa. Tiene que ver con el Eternauta en este caso, no, ella, este tema no, pero como vos dijiste, Credo. la Negra Sosa. Credo de la misa criolla es el otro tema que aparece en el Eternauta. Y ahí me puse a escuchar a Mercedes Sosa y me apareció esta chacarera hermosa. Sí, un día vamos a hablar de este disco que hablaba fuera de micrófono, de Traigo un pueblo en mi voz, las canciones que tiene. Increíble. Vamos a traerlas un día de esto. Pero vamos a la misa criolla, Ahí está. porque estamos en horas previas a que sea elegido un nuevo pontífice. Y para hablar de esto, lo tenemos en línea al padre Guillermo Marcó. El padre Guillermo fue durante muchos años, creo que puedo decirlo así, digamos, el vocero o el quien comunicaba o daba a conocer los puntos de vista de Bergoglio. Y bueno, hoy lo quiero saludar. Guillermo, ¿cómo va? Aquí Roberto Caballero saluda de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me dicen que estás en Europa en este momento. Estoy en Roma, sí señor. A ver, bueno, horas cruciales, inminentes, digamos. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué es lo que se sabe? Y ya de paso te tiro la otra pregunta. Digo, ¿hay chances para un nuevo argentino en el papado? Arranca por donde quieras. Bueno, muchas preguntas juntas. Primero, creo que es importante entender que todo lo que está pasando, todo el mundo sabe poco. ¿No? Porque es fácil hablar en estos momentos. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien, te escucho bien. ¿Hola? Ahora te escucho mejor. Bueno, que es fácil opinar en estos momentos, pero en realidad nadie sabe nada qué va a pasar. Solo Dios. Solo Dios. Porque bueno, hay candidatos, hay candidaturas, hay personas de las que habla la prensa italiana sin duda habla mucho de los dos obispos italianos más que pican más en punta, que son Matteo Zuppi y Pietro Parolin, sin duda los dos muy calificados, pero bueno, no se sabe exactamente qué va a pasar. Hasta que no aparezca el nuevo Papa en el balcón, no va a haber anuncio de quién es el elegido. La verdadera discusión es en qué términos vos crees que se va dando, digamos, en términos de continuidad, en términos de revisión del legado de Francisco. ¿Qué es lo que trasciende? Porque imagino que debe haber algún tipo de eje central, ¿no?, de la discusión sobre quién va a ser su continuador. Sí, a ver, me parece que hay una conciencia muy clara en un cardenal de la Iglesia Católica que no está eligiendo solo al sucesor de Francisco, sino el sucesor de San Pedro. Hay una innumerable cantidad de papas que se han sucedido unos a otros con carismas diferentes y la Iglesia sigue en pie. Entonces, bueno, el que venga será el que Dios elija para el momento que toca venir, no necesariamente tiene que ser un calco de Francisco, ¿no? Uh-huh. Hay argentinos allí, ¿no?, en el cónclave, algunos, insisto, con que entran chance. al cónclave 4. Sí. Víctor Manuel Fernández, sí, prefecto para la doctrina de la fe, actualmente, el más importante, si se quiere. Después el cardenal Mario Poli, que es arzobispo emérito de Buenos Aires. Después el cardenal Rossi, que es arzobispo de Córdoba, y el cardenal Bocaric, que es el más reciente, que es obispo de Santiago del Estero. Con él hablamos ayer, que obviamente decía, hay argentinos, pero no necesariamente tienen o deberían ser un argentino sucesor de Francisco. Digo, él nombró un montón de gente desde su lectura, ¿no?, de lo que es la Iglesia, la necesidad de la Iglesia en este momento. No, y además, sin duda, el que llega a cardenal es una persona que tiene una trayectoria notable, se ha destacado en algo, le ha llamado la atención a Francisco por algún tema, y son 132 los que van a ingresar a la Capilla Sixtina, así que de entre ellos, sin duda, estará el futuro Papa, que a ciencia cierta nadie sabe quién es. Uh-huh. Y a ver, desde el Vamos está imposibilitada la idea de que sea un argentino, o
O sea, digo por costumbre, por uso de costumbre. No está imposibilitada, porque la realidad es que podría ser tranquilamente, pero pareciera como que la Iglesia elige entre otras posibilidades. Al menos eso es lo que se comenta, ¿no? Uh-huh. Leí por ahí algo que era un alemán, creo, un cardenal alemán, que decía algo así como que Francisco en algunas cosas había generado confusión. ¿Por qué se dan esas réplicas o qué es a qué apuntaba? La Santa Sede siempre tuvo como una tarea de ser el límite o la respuesta a las preguntas, ¿no? Decir, bueno, esto se puede o no se puede, esto está bien o está mal. Y cuando, como es una famosa frase de San Agustín del siglo V, que decía, Roma locuta, causa finita, habló Roma, se terminó la discusión. Claro, Así se discute hasta que Roma zanja, ¿no? Vendría a ser como una instancia de juzgar acerca de la realidad, de la moral, de las costumbres. Y Francisco no encaró precisamente ese rol, tuvo una mirada más pastoral, más de cercanía a la gente, no condena, de recordar que todos somos hijos de Dios, de hablar de una iglesia para todos. Pero bueno, los que estaban acostumbrados a ese tipo de definiciones, les parece que algo quedó sin hacerse. A ver, técnicamente hasta el domingo ¿hay chances de elegir al nuevo Papa? No, el cónclave puede prolongarse todo lo que haga falta. Sí. Hay una constitución, una constitución que va marcando que si van pasando los días y no se elige, tiene que haber un día como de retiro, de meditación, y al final de ese proceso, creo que son 2 semanas, hay como la obligación de votar solamente por los 2 más votados. Ajá. Y supongo que ya ahí se dirime por mayoría. Ahí ya se tiene que definir. Siempre. Ahí tenemos fumata blanca después. Exactamente. Guillermo, la última, esto ya tiene que ver con perspectiva histórica. Había un Bergoglio que la gente tenía y respetaba mucho, era un Bergoglio que iba a la villa, que le lavaba los pies a los presos, y después creo que llevó esas mismas prácticas al papado, y eso provocó una conmoción a escala mundial, digamos, ¿no? Quizá no tanto después en la Argentina. En la Argentina creo que ahora se está recuperando fuertemente, o por lo menos fuera de la Grey católica, quiero decir, la figura del Papa. ¿En qué lo cambió a Bergoglio ir a Roma? Bueno, sin duda, creo que lo cambió la perspectiva. Ya no era dialogar con los dirigentes políticos de la Argentina, sino dialogar con los mandamás del mundo. Eso en el campo internacional. Lo segundo, el diálogo interreligioso, que también lo llevó de la Argentina, lo llevó a una dimensión no conocida por otros pontífices. Sí. Hay que recordar que en una declaración es la primera vez que hay una manifestación de luto en la comunidad mundial musulmana, por ejemplo, ¿no? Que nunca antes se molestaba por dar las condolencias por un papa. Y ahora, además, están pendientes también de quién va a ser el sucesor. Claro. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque, claro, es el que tiene que guiar a la Iglesia Católica, pero sin embargo, Francisco ha logrado llevar esa Iglesia a todos, y creo que es algo notable de él. Y después, por ejemplo, con el tema de los pobres, nosotros tenemos estructurado en Buenos Aires Noche de la Caridad en muchas comunidades, en la mía también, se sale los lunes a la noche a acompañar a la gente en situación de calle, llevarles algo de comer. Y él aquí en Roma, digamos, habilitó baños en la columnata de Bernini para que la gente que está en situación de calle pueda tener donde asearse, que tuvieran una peluquería, ocuparse de los pobres. Claro. Es un mandato evangélico, no es ni progresista ni ortodoxo. Es simplemente lo que enseña Jesús, ¿no? Y eso ya en una dimensión, claro, planetaria, digamos, para una idea generalizada que teníamos de la Iglesia, quizá un poco alejada, o por lo menos Roma un poco alejado de lo que sucedía. Por lo menos de la institución del papado, ¿no? Claro. Que se parecía más en algunos casos a una corte europea, hierática, media distante. Creo que no tanto con Juan Pablo II, pero sí así fue con Joseph Ratzinger, que fue sin duda un papa extraordinario desde el punto de vista de sus escritos y de las cosas que nos dejó, pero que tenía
una mirada más de iglesia hacia adentro, ¿no? Uh-huh. ¿Vos tenés un candidato in pectore? No es que tenga un candidato, a mí me resulta la verdad que muy agradable el obispo de Filipinas, ¿no? El cantante. El obispo de Manila, sí, el cantante, sí, pero no, eso es a ver, se hizo más popular por ese detalle, pero es un hombre con mucha capacidad, con un gran carisma, con un gran carisma comunicativo, que a mí es algo que me parece interesantísimo en un papa, ¿no? Claro. Guillermo, no te molesto más. Gracias por estos minutitos en la mañana de la 530. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Chau. Chau. Guillermo Marco, el ex vocero de Bergoglio, está en Roma ahora. Estaremos en horas cruciales donde se va a definir el nuevo pontífice. Bueno, su candidato, el filipino, ya me voy a acordar el nombre. ¿Cómo? Tagle, ahí está. Que parece que tiene mucha onda. Luis Antonio Tagle. Parece que tiene mucha onda, lo hemos visto cantar y esas cosas. Sí. Pero allí se está definiendo algo más. Lo que comentó de los musulmanes, yo no lo sabía, este luto, claro, no ha sido habitual, porque evidentemente desbordó Francisco en su papel de líder espiritual la propia Iglesia Católica y desbordó hacia otros credos, ¿no? Me parece que eso fue quizá algo muy sintomático de su papado. Pero bueno, hablábamos con Guillermo Marco. ¿Qué tenés ahí vos? Tengo algo que leer, mira, me urge porque ya que estamos en este clima amoroso, ¿no? Mónica Pérsico es una oyente fiel. Mirá lo que le está pasando y necesita divulgarlo, Roberto. Dice, buen día, Roberto. Sí, necesito realmente ayuda de que difundan esto. Estamos divulgando que mi papá, que tiene 95, ya no lo pueden volver a aceptar o no lo quieren aceptar en el geriátrico, que está internado ahora. Es en el Hogar San Francisco, que es muy bonito, en Caballito, en la calle Pueyrredón 508, porque el PAMI no le está pagando desde enero, porque el PAMI tenía un sistema que le bancaba una parte importante para que pudiera seguir su papá. Dice, desde enero no me paga, entonces te estoy debiendo 3 meses. Claro. Y yo hace 3 años que estoy en esta situación que me iba mejor. Dice, ahora no sé qué hacer porque lo quieren sacar, le piden que se vaya del geriátrico y estoy, haciendo un amparo, pero hasta que todo esto sucede necesito que me ayuden a rogar que el Hogar San Francisco de Caballito tenga un poco de piedad por esta situación del PAMI que está pasando, ¿no? Podemos llamar mañana para ver qué cosa está ocurriendo ahí, digamos, pero si le están adeudando a ella de parte del PAMI deberían activar los mecanismos, ¿no? Si hay un amparo tendría que resolver también la justicia, pero bueno, mañana nos vamos a ocupar del tema. Dale. Asumimos ese compromiso. 47 minutitos pasaron de las 9, ¿nos vamos para allá? Dale. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y nos vamos al móvil de la 530, el móvil 1. Ahí está Martín Suárez. Le decimos, Martín, buen día. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo te va? Estamos, mira, en el edificio de la UTA, aquí en Moreno 2969, esto es barrio de Once, porque en el marco del paro de colectivos que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor, la oposición al secretario general Roberto Fernández denuncia que el único responsable de la crisis que atraviesa todo el sector es el propio Roberto Fernández. Aseguran que la situación de trabajadores empeoró muchísimo desde lo que es la entrega sistemática que hizo el secretario general de este gremio con cada uno de los gobiernos de derecha que pasaron por el país en estos últimos años. Estamos hablando de Mauricio Macri y de ahora Javier Milei, ¿no? Inseguridad, bajos salarios y desmantelamiento de la obra social de la UTA son algunos de los temas principales y el reclamo de un importante sector que se opone a la conducción de Roberto Fernández. Hace minutos hablamos con Gilbert, que es titular de la agrupación Choferes Unidos, que manifestó que cada año la situación de los colectiveros es peor. Nosotros consideramos que acá el único responsable real de la crisis esta del transporte es nuestro secretario general Roberto Carlos Fernández. Este reclamo de aumentos de sueldo no es que surgió hace 3 meses. El reclamo por parte de las bases de una continua pérdida salarial mes a mes, año tras año. Nosotros venimos reivindicando la necesidad de salarios que al menos equiparen las inflaciones. Nosotros en menos de 10 años hemos perdido más del 60% de nuestra capacidad de compra. Sí, así como lo escuchás, hemos perdido más de la mitad
de nuestra capacidad de compra. Además, entre otros reclamos, ¿no? O sea, nosotros todos los años debemos lamentar el asesinato de un compañero, también la irregularidad que hay en nuestra obra social, de pésima atención, pésimo servicio. Estoy convencido que el 70-80% de las bases no creen ya en una palabra más de Roberto Fernández. Y una cosa son las bases, como siempre en los sindicatos, en los gremios, y otras cosas las conducciones, ¿no? Acá hace varios años que Roberto Fernández conduce la Unión de Traviarios Automotor y es lo que le exigen las bases, un recambio en la conducción o por lo menos que las escuchen para llevar adelante las discusiones paritarias que hoy por hoy el gobierno nacional no está dando y cuando firman arriba del 1% obviamente las da de baja, ¿no, Roberto? Totalmente, eso es lo que está sucediendo, están pisando las paritarias y bueno, algunos gremios han cerrado muy por debajo de las expectativas inflacionarias que luego se dieron y obviamente las bases reclaman, ¿no? Y ahí está el sindicalismo que debe representar, por lo menos está en esa tensión hoy, che. Pero bueno, seguimos atentos, calculo que esto debiera, esta medida de fuerza debiera obligar a una nueva negociación, pero yo no descarto que haya nuevas medidas de fuerza, ¿no? Desde ya, eso me parece que hay que tener en el horizonte que el grado de la complicación económica viene con mayor conflictividad, sin duda. Abrazo grande, Martín. Abrazo, Roberto, hasta luego. Martín Suárez, móvil 1 de la M530. Ya venimos. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Bueno, en la operación técnica, Silvio Soler, en la coordinación, Gary Castro, en la producción, el propio Gary, Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, en el streaming, Leandro Deza, en la producción audiovisual, Mauro Sagasti, en las redes, Manuel Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro, parte del equipo de Caballero de Día. ¿Tenemos por ahí los ganadores o ganadoras? Sí, ya podemos dar el libro de hoy, que se trata de Cubanísimo, de iconografía, registro urbano, de Daniel Sper. Hoy se lo lleva... ¿Quién? Viaja a Rosario el libro. Rosario? Va a viajar ahí el libro. Sí. Quizá en alguna maleta, quizá ahí al lado del conductor, el librito envuelto con la gente de la LEF. Viaja a lo de Carla de Rosario. Felicitaciones, Carla. A seguir participando y no dejen de llamar a Sonia y Rubén, que este viernes son 50.000 pesos en Está voucher bien, está bien. para 50.000 está aceitunas. Todo al 11 31 10 30 33, Sí, está Roberto. muy bien. 50.000 está muy bien. Mucha gente llama que va de a poco escuchando nuestra radio bien, con la espica, con pilas, se está recomponiendo, está volviendo. Muchos dicen que la radio está muy bien de audiencia y eso también puede influir en que algunos quieran un poco toquetear algo, ¿no? Y todo es posible, ha visto, todo es posible. Yo no descarto nada, claro, porque ustedes saben, hay como una idea en algunos sectores de que acallando las voces críticas, entonces las críticas desaparecen. No, miren, eso es una fantasía, ¿no? Es una fantasía. Vos querés... Viste que Galeano siempre mencionaba la utopía como aquello que era que vos ibas caminando y se te alejaba, ¿no? Como un horizonte, claro, se te alejaba 2 pasos más, etcétera. Bueno, la derecha también tiene utopías. Se llaman de otra manera, perversiones, pero tiene utopías, son perversas, pero tiene utopías. Una de ellas es acallar las voces críticas y las que vos acallás acá despiertan por otro lado. Esto ha sido una constante, ¿no? Pero bueno, la sensación que muchos deben tener de que quizá perjudicando a la radio de las madres dejan de escuchar esto que decimos, quizá, viste, los tranquiliza durante un tiempo. Claro. Hay gente que está, obviamente, toda nuestra oyentada es feliz con la radio. Nosotros informamos, decimos las cosas que en otros lados no se dicen, eso es importante. La radio es de las madres, ¿sí? Es de la universidad, es de los compañeros que trabajan aquí, es de todos y todas, pero también es cierto que hoy se convirtió en una radio que es una referencia muy clara de todos los que luchan, los que resisten, ¿no? Digo, claro, trabajadores, yo siempre digo, los trabajadores estatales, ¿dónde han tenido mayor cobertura en sus peleas? En la radio de las madres. Los jubilados y jubiladas, ¿dónde han tenido mayor cobertura en sus peleas? En la radio de las madres. Claro. Los universitarios, cuando tuvieron que salir a pelear, y todavía están peleando por el tema presupuestal, en la radio de las madres. Los trabajadores, ¿cuándo se deciden hacer una medida de fuerza? En la radio de las madres, ¿no? Entonces, evidentemente, eso debe molestar. Claro que debe molestar, sobre todo porque nosotros tenemos una campana encima que tiene que ver con un sistema de medios en general que
que le molestan las voces disidentes, porque los dejas en offside, esta es la verdad. Claro. Cuando vos mencionás a Cristina, por ejemplo, y vos ves que en el resto a Cristina no se la omite o se la vuelve asunto policial, que eso me pasa, ¿no? Quiere decir que hay un desbalanceo, porque hay mucha gente que está pendiente y mira a Cristina como una líder política, no como un asunto policial o como un asunto judicial. Claro, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso hace que es más, vamos a decir, las propias madres, cuando salen en la prensa establecida, el lugar que ocupan las madres es las liga a el pasado, ¿sí? Y les recuerdan sueños compartidos, les recuerdan, bueno, una serie de cosas que uno reivindica, pero que la instalación monopólica ha puesto en un lugar de condenatorio. Bueno, claro que sí. Aquí no. Aquí nosotros hablamos de sueños compartidos como un proyecto que le dio dignidad a trabajadores y trabajadoras. Yo me acuerdo de las mujeres albañiles, albañilas sería en este caso, trabajando en muchos lugares. Siempre también me acuerdo de Pitu Salvatierra reivindicando a las madres y de lo que hicieron en su barrio. Milagro Sala. Bueno, esta forma de ver el mundo no la encontrás en otros lugares. Por eso te hackean las cuentas y por eso te quieren sacar del aire. Roberto, y te digo que como trabajadora de distintas, ¿viste? Uno va, en estos tiempos tenés que hacer un poquito acá, un poquito allá. Porque alta rotación. Alta rotación, a todo nos pasa. La sensación es completamente distinta estar en Radio Madres que en cualquier otra emisora, ¿no? Acá no necesitamos estar fichando, nadie que nos esté diciendo cómo nos tenemos que portar. Acá hay una gran, de verdad, venimos porque todos tenemos un compromiso y una pasión que nos trae hasta aquí. De modo que es muy... Eso muy es distinto, lindo. eso se agradece mucho. Pero bueno, eso es lo que quieren silenciar. Por eso nosotros, creo que ayer el directorio, y lo pasamos, hizo la denuncia pública, me parece que es bueno que lo sepan, estamos recibiendo ataques fuertes. Eso, obviamente, tiene una parte mala y otra parte buena, ¿no? Para los que tenemos el cuero más curtido, te vuelven todavía más áspero y más curtido. Y de alguna manera se soporta siempre y cuando sepamos que del otro lado hay gente que valora que esa cuestión, ¿no? Fundamental el tema de las audiencias y fundamental la oyentada y la comunidad que apoya a la 530. Fundamental. Claro que sí. Y también en ese apoyo, obviamente, el apoyo que va a las madres, a las políticas de derechos humanos, que fueron, creo yo, muy gravitantes en los últimos años en la Argentina. Y creo que te intenten callar es una especie de cuerda. Es muy incómodo para vivirlo. Es muy incómodo. Sobre todo a los que ya tenemos estrés postraumático con todo esto que es... Claro. No somos el Eternauta de Darín, pero venimos a una especie de roce bélico con las corporaciones mediáticas hace cuánto. Por lo menos de la ley de medios, algunos recordarán. Yo incluso venía desde antes con eso. Claro. Y ya son muchos años, ¿no? Sí, muchos años donde me tendría que haber dedicado a otra cosa. Van a ser 10 años de la Plaza y sin embargo estoy aquí. Va a ser 10 años el 9 de diciembre de la Plaza del 2015 de Cristina. 10 años. No es nada, en términos políticos no es nada. No, tanto es así que muchos oyentes dicen que todavía no se han ido de la plaza. Mirá vos. Mi compañero de vida dice que está todavía parado en el Banco Nación. No era un mal lugar para quedarse. Sí, bueno, mi chico está ahí, está en el Banco Nación, dice que algún día lo van a ir a buscar. Sí. No era un mal lugar para quedarse. Viendo lo que pasó después, no era un mal lugar para quedarse. Nos vamos despidiendo nosotros. Nos vamos a reencontrar seguro mañana si las condiciones técnicas están. Si los enemigos de la memoria, de la verdad y de la justicia no se imponen, yo creo que a la larga siempre fracasan. Sinceramente se los digo. Así que bueno, vamos a seguir dando batalla desde el micrófono de la 530. Vamos a denunciar todos los hackeos que haya que denunciar, pero sepan ustedes que somos duros y seguimos acá. Van a venir doblando las mordeduras y nosotros, ¿saben qué? Vamos a seguir ladrando también. Sí. 58 minutitos pasaron de las 9, ya viene el flaco Daniel Tonietti con todo su equipo, ya arranca Siempre es Hoy. Quédense con toda la programación de la 530, nosotros nos reencontramos mañana y como siempre decimos al final, chau, que no se corte. La alegría, la justicia y la igualdad, sinceramente, echa a volar. Ponle a este cuento un justo final. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad
siempre.